Hola, bienvenidas y bienvenidos al Derecho y la Familia con Olivia Aguirre. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el concubinato. Y es que esta figura, para muchas personas, pueden surgir dudas sobre cómo acreditar el concubinato, cuándo podemos decir que soy concubina o concubino. Y bueno, la ley especifica muy claramente algunos requisitos para acreditar el concubinato. ¿Pero qué es el concubinato? Bueno, pues es esa relación de hecho que tenemos con alguna persona y que pues decidimos pues no contraer matrimonio, sino que vivimos en lo que comúnmente se le conoce como unión libre. Entonces, es esa voluntad que existe entre dos personas de querer estar unidos, pero sin contraer matrimonio. Entonces, bueno, ¿cuáles son los requisitos para acreditar el concubinato? Y que también el hecho de que puedas acreditar el concubinato, pues le da seguridad jurídica a esa forma de familia, porque es considerada una forma de familia, pero también da seguridad jurídica al momento de la terminación del mismo. Ahora, la ley especifica diversas temporalidades para acreditar el concubinato. Por ejemplo, en Chihuahua, nuestra ley, nuestro Código Civil del Estado de Chihuahua especifica que se requieren más de 5 años viviendo en unión libre o viviendo con esa persona como si fuera tu esposo o tu esposa, o bien que hayan tenido un hijo y no necesariamente pues se tendría que acreditar ese plazo de 5 años. Sin embargo, hay otras entidades federativas que manejan plazos distintos. Por ejemplo, aquí tengo el caso de la legislación de Querétaro que especifica un plazo de 3 años cuando hayan vivido juntos o bien antes de esos 3 años si procrearon hijos. También, por ejemplo, en la legislación de Jalisco tenemos que cuando hayan vivido juntos 5 años o más, o en su caso hayan transcurrido 3 años de iniciada esa unión y hubieran procreado pues algún hijo, ¿no? Entonces se dan esos dos elementos. Primero, pues que hayan vivido juntos, en el caso de Chihuahua, por más de 5 años, o bien que hayan tenido algún hijo, que pueda ser en menos de esos 5 años de los que establece la ley. Sin embargo, sí es importante precisar que en el tema de la temporalidad tenemos un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una jurisprudencia del 2022, es la tesis 125 del 2022. Este criterio lo emite la primera sala de la Suprema Corte. Y fíjense, algo interesante es que hacen a un lado la temporalidad y nos señalan que si bien la temporalidad nos ayuda a dar certeza y seguridad jurídica a esa relación de hecho, pues también el que se convierta en un requisito, pues priva a los concubinos de ese derecho a la protección de la familia que establece el artículo 4 constitucional. Y bueno, en esta tesis se señalan algunos criterios de manera extensiva, más no limitativa, que los juzgadores tendrán que tomar en consideración haciendo a un lado la temporalidad. En este caso, el primero es el nivel de compromiso mutuo, la existencia de que la relación establece un carácter sentimental entre las personas. Eso también implica un mantenimiento de la convivencia de manera constante y estable, la existencia de un domicilio en común y su naturaleza y su alcance, que pueda haber relaciones de dependencia económica que puedan existir entre las partes, la conformación de un patrimonio común, es decir, que juntos hayan comprado una casa, hayan adquirido algún vehículo, aspectos públicos de la relación, es decir, frente a otras terceras personas en el ámbito público, cómo somos vistos como parejas y como si fuéramos un matrimonio, las contribuciones pecuniarias o el tipo de contribuciones realizadas por alguna de las partes,
pero también la posible o el posible perjuicio de las partes en caso de negarse esa declaratoria y cualquier otro elemento que permita al tribunal discernir la existencia de elementos de solidaridad, efectividad, afectividad, ayuda mutua entre las partes. Estos son algunos criterios que los juzgadores deberán tomar en consideración, incluso haciendo a un lado la temporalidad, aunque eso pues podríamos adentrarnos a discusión sobre ese punto. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y si yo soy concubina o soy concubino? ¿Puedo demandar pensión compensatoria a mi concubino o concubina, aunque no esté casada con él o con ella? Pues sí, sí se puede. De hecho, podemos solicitar una pensión compensatoria en dos modalidades. Esa pensión compensatoria se puede dividir en pensión compensatoria resarcitoria o asistencial. Pero ¿de qué depende acreditar la necesidad de esta pensión? Bueno, primero es importante que quien lo solicita se haya dedicado al hogar, se haya dedicado al cuidado de los hijos preponderantemente. Y digo quien lo solicita porque pueden solicitarlo tanto hombres como mujeres. Es decir, puede haber un concubino que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos y puede mandar a la concubina una pensión compensatoria. Ahora, es importante comentar este carácter resarcitorio y asistencial de la pensión compensatoria. ¿Por qué es resarcitorio? Bueno, porque la persona que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, pues evidentemente, derivada de esa situación, pues no tuvo las mismas oportunidades en el ámbito laboral ni en el ámbito educativo. Supongamos que es una mujer que se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos, que no pudo terminar la preparatoria porque se dedicó preponderantemente a ello, pero su pareja, su concubino, terminó la carrera profesional, ya es actualmente dentista, tiene una especialidad y evidentemente que esta persona que se dedicó a trabajar, pues económicamente le es más redituable, ¿no? Ahora, esta situación de desventaja es precisamente por el que la persona que se haya dedicado al hogar y al cuidado de los hijos puede pedir esta pensión resarcitoria. ¿Por qué? Bueno, porque hay pérdidas económicas derivadas de lo que no pudo hacer en el ámbito del trabajo convencional. Estamos de acuerdo en que la persona que se dedicó a trabajar, pues no es lo mismo que la que no se dedicó y en consecuencia, pues no tiene un ingreso para salir adelante en caso de la separación. Pero también los perjuicios ocasionados derivados del costo de oportunidad, la formación y la capacitación que esa persona que se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos, pues no puede tener una vez terminando el concubinato. Es decir, no es lo mismo terminar el concubinato con, no sé, la preparatoria, que haber terminado el concubinato con una licenciatura y tener esa misma oportunidad en el ámbito de la remuneración. Evidentemente no la va a tener. Y bueno, el carácter asistencial de la pensión compensatoria pues tiene que ver con esa falta de ingresos derivado de la fuente laboral, de que pues terminamos la relación de concubinato y yo no trabajo porque siempre me dediqué al cuidado de los hijos y en consecuencia pues no puedo subsistir porque no tengo un ingreso económico, o bien quizá tenga un ingreso pero no es suficiente para satisfacer mis necesidades más apremiantes. Entonces, esta pensión alimenticia sí se puede solicitar a la persona concubina o concubino cuando logremos acreditar que efectivamente nos dedicamos al cuidado de los hijos, o bien no necesariamente al cuidado de los hijos, porque a lo mejor no hay hijos, ¿verdad? Sino que simplemente a labores de cuidado o a su vez de administración o dirección del hogar, ¿no? Atender el hogar. Y si ustedes se preguntan también si pueden los concubinos y las concubinas entrar a la división de los bienes, porque no se casaron, y entonces ustedes se preguntarán,
Oye, pero si yo no contraje matrimonio, ¿tengo derecho a que se dividan los bienes que hicimos juntos en la relación de concubinato? La respuesta es sí, si una de las personas concubinas dedicó preponderantemente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención. Así lo establece precisamente el artículo 268 bis del Código Civil del Estado de Chihuahua, que es posible dividir los bienes que se hayan adquirido aún y en relación de concubinato entre el 50%, aparte del otorgamiento de la pensión compensatoria que proceda. Y bueno, a lo mejor dirán, bueno, ¿esto pasa en todos los estados? Sí, hay otros estados que también manejan un criterio similar al del artículo 268 bis del Código Civil del Estado de Chihuahua. Por ejemplo, el del Código Civil del Estado de Guanajuato. Se establece también que esa compensación se puede dar hasta el 50% del valor de los bienes que adquirieron en el concubinato. Entonces, obviamente acreditando que se hayan dedicado preponderantemente a trabajos del hogar, a tareas de la administración, dirección y cuidado de la familia. Así es que ya saben, aquellas personas que están en una relación de concubinato, esos son los requisitos que hay que acreditar para que el concubinato se tenga formalmente como propiamente acreditado y a su vez se generen obligaciones y derechos también de esa relación de hecho. Así es que si tienes más dudas sobre esta figura del concubinato, escríbeme ahí en los comentarios o mándame inclusive también un inbox y con gusto los aclaramos. Cabe señalar que cada caso concreto pues se atienden circunstancias muy específicas. Esto que les comento yo es de manera general, pero siempre atendiendo al caso concreto, pues es que las circunstancias también pueden variar. Si tienen alguna otra duda sobre algún otro tema del ámbito familiar, escríbanme por favor y síganme en las redes sociales y en el próximo segmento aclaramos esas dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.